Hola, hoy les voy a hablar acerca de cómo administrar un proceso de evaluación, es decir, cuáles son los componentes, las etapas que se siguen dentro de un proceso de evaluación. ¿A qué llamarle proceso de evaluación? Y cómo saber si realmente en mi dinámica académica y en mi interacción social con los estudiantes tengo un proceso de evaluación. Me han hecho numerosas preguntas relacionadas con el tema. Me preguntan, por ejemplo, si calificar es lo mismo que evaluar. Bueno, naturalmente que no. Pero a mí me preguntan si entonces un conjunto de calificaciones se le podría llamar también proceso de evaluación. Pues naturalmente que no. Pero también me preguntan si el conjunto de pruebas escritas, orales, que un docente aplica durante todo un año, ¿eso es un proceso de evaluación? No. Un proceso de evaluación es algo mucho más complejo e intencional. Cuando hablo de complejidad, no me refiero a que sea difícil. Un proceso de evaluación realmente es sencillo de administrar y de planear y luego de valorar, pero no deja de ser complejo en su interacción con los estudiantes. Bien, entonces, si vamos a hablar de proceso de evaluación, entonces tendríamos que hablar y aclarar cuáles son esos componentes de un proceso de evaluación y cuáles son esas etapas que debemos seguir para hacer realidad un proceso de evaluación. Un proceso de evaluación fundamentalmente tiene 5 componentes: diagnóstico, fundamentación, planeación, implementación y metaevaluación. ¿Qué pasa con el diagnóstico? Es decir, es el estudio previo de la información que se recibe de cada estudiante. Hay instituciones educativas muy bien organizadas ya que, además del diagnóstico que el profesor realiza, existe un diagnóstico previo que el director de grupo del año anterior le entrega al nuevo director de grupo, además de la información que la institución tiene ya de esos estudiantes. Recuerden que entre mejor conozcamos a nuestros estudiantes, pues mejor podremos empezar a estructurar un proceso de evaluación. En el proceso de fundamentación es importante tener claro el propósito de formación, si es que lo tenemos, es decir, qué tipo de ser humano queremos formar dentro del área. Es importante tener dominado con pleno conocimiento el sistema institucional de nuestra institución, conocer teorías, enfoques, estrategias, herramientas, instrumentos específicos de nuestras áreas. Eso nos va a permitir desarrollar un mejor proceso de evaluación. Comprender los instrumentos de planeación que tiene nuestra institución educativa, conocer la perspectiva educativa de nuestra institución y, naturalmente, hacer los ajustes a la planeación y a nuestra área o disciplina que consideremos necesario para una adecuada fundamentación en el proceso de evaluación. Posteriormente vamos a entrar a la planeación. En la planeación nos vamos a encontrar con que vamos a resolver el instrumento de planeación institucional. Vamos a asegurar los 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre, que son claves en un proceso de evaluación. Y vamos a asegurarnos de que exista un adecuado diseño de herramientas, de estrategias, de actividades dentro de nuestro proceso de evaluación. Ya teniendo esa planeación debidamente organizada sobre nuestros procesos de evaluación, podemos iniciar la implementación. ¿Qué pasa con la implementación? Dentro de la implementación, recuerden, hay que asegurar 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. Dentro de un momento voy a dar 3 ejemplos. Un ejemplo para la educación inicial, un ejemplo para la educación básica y un ejemplo para muchachos mucho más grandecitos. Es decir, en algunos contextos le llaman educación media, otros también prepa, en fin. Voy a tratar de dar 3 ejemplos claros sobre cómo administrar los procesos de evaluación cumpliendo esos 3 componentes dentro de la implementación: inicio, desarrollo y cierre. En la implementación, pues vamos a darnos cuenta que el profesor va a aplicar heteroevaluaciones, coevaluaciones, autoevaluaciones, metaevaluación, va a aplicar tareas, pruebas escritas, pruebas orales, interactivas, guías, talleres,
debates, acciones de seguimientos, pruebas interactivas, registros, informes, asesorías al estudiante, informe a los padres de familia, estrategias de apoyo y una interacción académica respetuosa y amable con los estudiantes. Y naturalmente, asegurar la retroalimentación. Es decir, un proceso de evaluación fundamentalmente forma, no se dedica a calificar y a verificar quién aprendió y quién no aprendió. Por lo tanto, dentro de la implementación del proceso de evaluación, necesitamos asegurar la retroalimentación, estar valorando y corrigiendo a los estudiantes. Necesitamos asegurar la comprensión y el aprendizaje, es decir, erradicar por completo la incomprensión. ¿Qué pasa con la metaevaluación, que es el último componente de todo el proceso de evaluación? Aquí, ¿qué es metaevaluación? Es la evaluación de la evaluación. Es decir, el docente se evalúa a sí mismo, evalúa sus procesos, evalúa si tiene una alta reprobación de estudiantes, evalúa cuánto aprendizaje hubo dentro de su dinámica académica y también evalúa cuánto afecto, cuánto pasión existe de parte de los estudiantes. Así que se evalúa todo el proceso desarrollado, se toman decisiones al respecto si tenemos un nivel de reprobación en los estudiantes y se hace control, registro, informe a coordinación académica. Naturalmente, posteriormente viene un seguimiento. Al terminar la metodología, volvemos a iniciar el ciclo. Diagnóstico, ¿verdad? Seguimos con la fundamentación, planeación, implementación y metaevaluación. Ok. ¿Cómo es un proceso de evaluación en el desarrollo de una clase o en la administración de una guía pedagógica? Bien. Dije que hay 3 componentes clave: inicio, desarrollo y cierre. Dentro del desarrollo de una clase y dentro del desarrollo de una guía pedagógica. Inicio. Tenemos las siguientes preguntas: preguntas diagnósticas, preguntas de opinión y preguntas para interesar. Son 3 preguntas claves que deben estar presentes dentro del inicio del proceso de evaluación. Desarrollo: preguntas literales, preguntas interpretativas, preguntas hipotéticas. Son las que vamos a plantear dentro del desarrollo. También preguntas analíticas. 4 tipos de preguntas por lo menos están dentro del desarrollo del proceso de evaluación. Pero ese proceso tiene un cierre y en ese cierre existen unas categorías de preguntas, como es la pregunta propositiva, las preguntas de conclusión, preguntas de valoración, preguntas de metaevaluación. Listo. Veamos eso cómo funciona en unos ejemplos concretos. A ver, voy a dar 3 ejemplos, lo que prometí. Para la educación inicial, para la educación básica primaria y un ejemplo para la educación secundaria, que también es aplicable a la educación media y a la prepa. Bien. Entonces, recordemos, 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. Bien. En el inicio, supongamos que en la educación inicial nos encontramos con unos chiquitines, unos niños con los que deseamos interactuar con el tema de la mezcla de colores. Si el objetivo previo que está establecido es que esos niños aprendan la mezcla del verde, si no queremos destruir el proceso de evaluación de esa clase, no empecemos diciéndoles que hoy les vamos a enseñar la mezcla del color verde. Es decir, que hoy vamos a obtener el verde, porque toda la clase se perdió, se destruyó. La idea es que el niño saque esa conclusión y no que sea el profesor que llega con un megáfono gritando sobre esa conclusión. No, no sirve, no sirve. Ese no es el camino. Entonces, aquí en el inicio, recordemos, tenemos preguntas diagnósticas, ¿verdad? Preguntas para interesar, preguntas de opinión. Listo. Una pregunta diagnóstica sería para los chiquitines, para los niños en educación inicial. ¿Qué colores conoces? Ve, a ver con qué conocimientos previos llegan. De opinión, ¿cuál es el color que más te gusta? ¿Por qué te gusta ese color? Preguntas para interesar. ¿Cómo sería un mundo sin color? ¿De qué color está pintado el interior, por ejemplo, de tu casa? ¿Ven? Esas son preguntas en la fase o momento inicial de un proceso de evaluación. En el desarrollo tendríamos entonces preguntas literales, interpretativas, hipotéticas y analíticas. Veamos algunos ejemplos. La pregunta literal: ¿cuáles fueron los colores que utilizarías para obtener los diferentes verdes? A ver, por ejemplo, podríamos preguntarle a nivel interpretativo: ¿cuál de todos los verdes, verdad, que obtuvimos durante el ejercicio de clase que hicimos, sería el más conveniente para un espacio interior?
dentro de una habitación, un hogar, la sala, en fin, la zona de estudio. ¿Cuáles fueron los colores que utilizamos para obtener diferentes verdes? Fíjense que son preguntas dentro del desarrollo de la clase. Pero podríamos también levantarle al niño propuestas de preguntas hipotéticas. Aparte del amarillo y del azul, ¿qué otros colores se aplicaron a dos de las mezclas que resultaron muy diferentes a las demás? Lo que pasa es que hicimos un ejercicio con los niños que se hicieron en pareja y un niño le aplicó amarillo en la manito al otro y el otro le aplicó azul y luego le pedimos que mezclara. Pero en secreto a otra parejita le pedimos que le aplicaran además de esos colores el blanco. Y a otra parejita se le pidió que le aplicaran el negro. Entonces fueron dos colores que marcaron la diferencia, fueron verdes muy diferentes. Al preguntar a los niños qué pasó allí con esos verdes, pues estamos planteando una pregunta hipotética para los niños. Otra pregunta sería, ¿qué pasaría si en vez de un verde claro pintáramos con un verde muy oscuro tu habitación? Ajá, esas son preguntas hipotéticas. Una pregunta analítica para niños pequeños sería ¿por qué las personas tienen gustos tan diferentes con los colores que escogen para su vestuario o de pronto para el vehículo que compran? Explica tu respuesta, por ejemplo. El mismo verde sobre fondo blanco se ve muy diferente sobre fondo negro. Oye, ¿y eso por qué pasa? ¿Ven? Son preguntas para ponerlos a que analicen. Listo. Vamos a cerrar el proceso de evaluación de preguntas con los niños. Ok. Preguntas propositivas, preguntas de conclusión, preguntas valorativas y preguntas de metaevaluación son las que se plantean aquí en el cierre. Por ejemplo, pregunta propositiva. ¿Qué colores le propondrías a tu familia para cuando en un futuro se vaya a pintar el interior de tu hogar y por qué? Conclusión. Escoge 3 verdes. ¿Cómo se obtuvieron? ¿Ven? Estamos concluyendo la clase. A ver realmente qué aprendió el niño o la niña. De valoración. ¿Cuál de los verdes te gustó más y por qué? ¿Qué es lo que más te gustó de esta experiencia con la mezcla de colores? De metaevaluación. Ahora, ¿qué opinas de los colores verdes? ¿Ven? Acabamos de experimentar un proceso de evaluación. Y aquí nos aseguramos de que todos aprendan. Niño que no haya aprendido, vamos a seguir insistiendo, lo vamos a acompañar, le vamos a dar elementos para que aprenda. Es decir, esto es una propuesta para hacer realidad una gran afirmación. Todos cabemos. El ensayo ya sería para niños mayores. Podríamos empezar haciendo esta afirmación de valor. ¿Sabías que es muy fácil escribir un ensayo? Bueno, entonces, una primera pregunta de inicio sería, ¿conoces a alguna persona que le guste escribir? Otra segunda pregunta sería, ¿por qué razón es importante saber escribir un ensayo? ¿Ven? Una tercera sería, ¿sabes algo sobre el ensayo? ¿Ven? Son preguntas de inicio. De desarrollo sería, ¿cuáles son los componentes de un ensayo? Por ejemplo, ¿cuál es la estructura de un ensayo? ¿Por qué no es acertado concluir de manera definitiva un ensayo? ¿Qué le sucede al desarrollo de un ensayo si empiezo a meterle diferentes tipos de temas? Podría estar saliéndome de la temática fundamental. Recuerden que algo esencial del ensayo es focalizarse específicamente en un tema. Pero fíjate, estamos en preguntas de desarrollo. ¿Cómo podríamos cerrar el proceso de evaluación de ese ejercicio de aprendizaje sobre el ensayo? Recuerden que naturalmente esto está apoyado de unos contenidos. Acá solo estoy haciendo énfasis en el tipo de preguntas que se hacen en un proceso de evaluación. ¿Qué beneficios descubres en la escritura, por ejemplo, de un ensayo? Escoge un tema de tu preferencia y escribe un ensayo mínimo de una página y máximo de 2 páginas, siguiendo la estructura aquí estudiada. Ven, ya estamos en el cierre del proceso de evaluación. Y podríamos hacer entonces una valoración metacognitiva. ¿Qué se te dificultó más y por qué? A alguien con dudas para escribir un ensayo, más si ya tú aprendiste a escribir un ensayo, ¿verdad? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué le faltó a esta guía para hacer mucho más comprensible la escritura de un ensayo? ¿Qué aporte le harías a esta guía taller? ¿Ven? Este es el cierre para un proceso de evaluación acerca del aprendizaje del ensayo. Recuerden, estas preguntas están apoyadas de unos contenidos explicativos que dan cuenta de los conceptos, de la estructura y de ejemplos de cómo se escribe un ensayo. Aquí solo estoy haciendo énfasis en las preguntas. Vámonos entonces para el caso de la educación artística. Este es un ejemplo que en otra videoconferencia lo planteé, pero aquí los pongo con más detalle. Miren, ¿alguna vez has escuchado el concepto de perspectiva angular? Ese sería el inicio, es decir, el proceso de evaluación inicial. ¿Sabes cuál es su importancia y utilidad?
¿Te has imaginado qué le pasaría al dibujo de un edificio, de una autopista, si no existiera la perspectiva? Escoge un dibujo o fotografía y ubica la línea de horizonte y sus dos puntos de fuga. Naturalmente eso lo va a lograr allá trazando las líneas convergentes. Bien, estas son las preguntas de inicio, pero esto está apoyado de unos contenidos. Preguntas de desarrollo ya sería, redacta tu propio concepto de perspectiva angular, observa el cubo y responde. Claro, va a redactar su propio concepto de perspectiva angular teniendo en cuenta unas definiciones previas. ¿Cuáles son los elementos de la perspectiva angular? Con una sola línea horizonte dibuja 3 vistas de un cubo en perspectiva angular. Haz un paralelo gráfico que te permita comparar la perspectiva angular con la perspectiva paralela e incluso con la perspectiva aérea estudiada con anterioridad. A partir de la figura del cubo, haz un diseño en perspectiva angular. Listo. Para concluir, el cierre. ¿Cómo se podría dibujar una vivienda en perspectiva angular tomando como base el cubo? ¿Cuál fue el ejercicio de actividad que más se te facilitó? ¿Cuál fue la actividad que más se te dificultó y por qué? ¿Qué aportes le harías a esta guía taller? ¿Ven? Entonces, un proceso de evaluación exige de un conjunto de acciones o actividades debidamente planeadas, ¿verdad? Con una intención determinada, ¿verdad? Que permite aplicar una serie de estrategias, herramientas e instrumentos dentro de 3 momentos, inicio, desarrollo y cierre, que hacen posible el aprendizaje significativo en nuestros estudiantes o en nuestros hijos. El libro Cómo liberarse de una educación equivocada tiene algunos componentes que profundizan lo que acabo de exponer. Si les gustó esta exposición, les ha servido de algo, bueno, ya saben, se pueden suscribir en mi canal, los que aún no están suscritos, y darle ahí en me gusta. Bueno, fue un gusto haber estado con ustedes nuevamente.